Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando el capítulo 9 del libro de Proverbios y hemos titulado nuestro tiempo devocional como contraste entre la sabiduría y la necedad. Contraste entre la sabiduría y la necedad. Bien, vamos a hacer la lectura de esta porción. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio, y el que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Bien, en esta porción de la palabra tenemos nuevamente una personificación en la cual la sabiduría se muestra como una mujer buena y la necedad como una mujer mala. Cada mujer tiene su casa para recibir a sus huéspedes. Cada una tiene una comida preparada. Cada una da una invitación hecha en términos casi idénticos. Cada una da su invitación de un lugar público de la ciudad. Tenemos en la primera parte de esta lectura que hemos hecho ahora, la invitación de la sabiduría para que vengan a su casa a participar del banquete que ella ha preparado. Una invitación a los simples de entendimiento para que dejen a sus compañeros necios y se unan a la sabiduría, para que sigan el camino de la inteligencia y vivan. Después tenemos el discurso que presenta la justificación de sí misma por la sabiduría es llamar a los simples de corazón y no a los escarnecedores. Y ahí vemos nuevamente una reafirmación de la definición de la sabiduría y cómo es que la sabiduría aumenta los días de aquellos que le siguen. Si uno tiene sabiduría, esta nos trae beneficios, pero si no la tiene, entonces nos volvemos en escarnecedores y pagaremos entonces las consecuencias. El cuadro de la personificación de la necedad que habíamos visto anteriormente aparece nuevamente. Eh, y ahora incluso es alborotadora, es simple e ignorante. Desde su casa también llama a los simples, al igual que la sabiduría. Presenta lo dulce aparentemente del pecado. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. Llega a decir en el versículo 17, más sabrosos son más degustables. Y tenemos el comentario del escritor de Proverbios.
En el versículo 18 dice, pero los que menos imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Es un comentario bastante fuerte. Pensemos aquí que las invitaciones son idénticas, tanto de la señora sabiduría como la de la señora insensatez. Esta porción es delicadamente equilibrada. Es una invitación de la señora sabiduría y una invitación de la señora insensatez que imita sus palabras. Podemos incluso ver que se parecen y hay similitudes muy marcadas. Esta invitación que hace la señora sabiduría en los primeros 6 versículos tiene mucho parecido con Isaías 55. Aquí ella deja el papel, de profeta y toma el de anfitrión, de modo que sus criadas, no ella misma, extienden el llamado. El retrato de Proverbios de la sabiduría ha tomado muchas formas. Ella es tan aterradora como una diosa, tan juguetona como un niño pequeño, tan confortable como los brazos de una madre, tan desafiante como un profeta, tan satisfactoria como una mesa cargada de alimentos, tan misteriosa como un amante escondida entre los lirios. No es una oferta a la abnegación lo que ella hace. El alimento es rico, la bebida es buena y el escenario es espléndido. Vemos que incluso podría usar la ironía en la sabiduría, porque explica que los faltos de entendimiento están destinados a menospreciar su invitación. La experiencia sugiere que estas palabras no tendrán éxito en mucha gente. Muchos escucharán estas recomendaciones y las olvidarán. Pero es cierto que esta parte nos habla de algo que está sucediendo. Algo que sucede todos los días. La sabiduría y la insensatez hacen sus llamados. Y la insensatez trata de emular lo que la sabiduría hace, lo que la sabiduría ha preparado. Pero la insensatez lleva al mismo lugar que la mujer adúltera. El resultado de esa relación con la insensatez es la misma que hemos visto que resulta de unirse a un hombre, a una mujer adúltera. Vemos el gran contraste entre la sabiduría y la necedad. Cada una por su parte ofrece un banquete. El de la sabiduría es de vida y el de la insensatez es de muerte. La sabiduría, dice, edificó su casa. La sabiduría ha plantado sus columnas. Los alimentos son disfrutables, pero el resultado de asistir a uno u otro banquete son totalmente distintos. Por eso es que habla de estos hombres, habla del escarnecedor, el que asiste a la mesa de la insensatez. En el escarnecedor no tiene lugar la sabiduría, mucho menos si se mofa de las cosas de Dios. ¿Cómo podemos responder ante la falsedad? Lo mejor no es responder. Un hombre sabio acepta la corrección y responde con gratitud al que señaló su error.
esta persona siempre acogerá de buena manera una crítica constructiva, lo cual implica que además es una persona humilde. Luego, el punto neurálgico, el punto que nosotros debemos resaltar de esta porción es nuevamente el temor a Jehová. Es el tema central del versículo 10 al 12. Nuevamente lo recalca el escritor. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. La única manera apropiada de acercarse a la santidad de Dios es a través del temor, es a través de la reverencia a su nombre. No hay otro camino. Todos podremos sentir los efectos de nuestra sabiduría o de nuestra necedad y no podremos escapar a estas consecuencias. No hay escapatoria posible de este lugar. Por eso vemos aquí que para que esta lección quede bien aprendida, para que esta lección quede perfectamente comprendida, vemos que al principio, los primeros 6 versículos, hablan nuevamente de esta personificación de la sabiduría como una mujer que está preparando su casa para las visitas. Una de las experiencias más agradables en la vida es reunirse a comer con amigos y familiares. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos lleva a ese instante. Nos recuerda que hay un banquete más importante que el del alimento físico y terrenal. Deuteronomio 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. La sabiduría nos invita a participar en el banquete de la palabra de Dios mediante la asistencia a las congregaciones, a las clases bíblicas, a las enseñanzas, así como también a leer y compartir su palabra en el hogar y con los amigos. La casa de la sabiduría, dice, tiene 7 columnas. El número 7 es usado para simbolizar lo completo, lo perfecto. Y posiblemente el uso de esta imagen es que aquella casa era perfecta, aquel hogar estaba siempre lista. La sabiduría no intenta esconder su invitación. Ella llama desde los sitios más altos de la ciudad y envía a sus sirvientes. Esto nos hace recordar la parábola que está en Mateo 22. El banquete de bodas del hijo del rey. Envió a sus siervos para invitar a las personas. Tanto siervos y siervas podrían representar a los mensajeros de Dios que salen con la gloriosa invitación del Evangelio. Para aceptar la invitación de la sabiduría, primero tenemos que admitir que estamos entre los ingenuos, que estamos entre los insensatos. Y luego, también necesitamos continuar y tomar parte con el banquete. Venid, comed mi pan y bebed mi vino, dice en el versículo número 5. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Todo esto comienza a tener lugar en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos lleva por medio de la fe a el encuentro personal con Jesucristo. El banquete de la sabiduría en esta vida no es más que un anticipo del cielo donde tendremos parte en la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. ¿Qué efectos vemos de la sabiduría en nuestra vida?
La sabiduría lanzó un llamado e hizo una invocación, preparó su casa y le mostró a todo el que vino lo que tenía para ofrecer. Ahora vemos dos respuestas posibles a su invocación. La sabiduría o es aceptada o es ignorada. El burlón rechaza la sabiduría de Dios, la desprecia y le insulta diciendo que es solamente cuestión de débiles, que es una tontería, una pérdida de tiempo. Jesús utilizó una descripción impactante para ilustrar el asunto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo capítulo 7, versículo 6. En el antiguo Israel, los perros callejeros no eran más que animales que se alimentaban de carroña, y los puercos eran animales impuros. Algunas personas simplemente no escucharán la palabra de Dios, la despreciarán, se burlarán de ella e incluso llegarán a pisotearla. Además, aquella persona burlona te odiará por brindarle una crítica constructiva. Ni siquiera, dice Salomón, te molestes en intentarlo. Por supuesto que no podemos prejuzgar a cualquiera considerándole un burlón. No lo tomemos como disculpa para no dar nuestro testimonio a otros, solo porque algunos lo van a rechazar. Aunque sea triste decirlo, la mayoría de las personas rechaza enfáticamente la invitación de la sabiduría. Jesucristo termina aquella ilustración de la parábola en el capítulo 22 de Mateo con las palabras, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Un hombre sabio no actúa de esa manera. Recibe con agrado la invitación y es receptivo a la corrección de la palabra de Dios. Quiera Dios que por su gracia nunca nos volvamos orgullosos ni pensemos que estamos por encima de la reprensión, sino más bien que estemos siempre listos a recibir la corrección y la instrucción, especialmente en lo que concierne a las verdades espirituales. Salomón ubica al hombre sabio y al justo en líneas paralelas. Ambos son sinónimos. La sabiduría bíblica no es solamente conocimiento intelectual, ella tiene que ver con ser justo, y nuestra justicia viene únicamente por medio de Jesucristo. Entonces, estemos observando lo que sucede con aquel que acepta la palabra y aquel que lo rechaza. Finalmente, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El escritor nos lo recuerda. No podemos ni vamos a encontrar sabiduría, entendimiento ni felicidad duradera fuera de Dios. Estas palabras resumen los 9 primeros capítulos de Proverbios. Llevar la sabiduría bíblica significa comprender que hay un estilo de vida más saludable, que alarga la vida, pero que es Dios finalmente quien decide. La eternidad que tenemos mediante Jesucristo es la prolongación definitiva de la vida. Habrá otras circunstancias, habrá otros elementos de la vida eterna, pero esa relación que hemos tenido con Dios no se perderá cuando la muerte nos alcance. Estamos seguros y tenemos esa seguridad en Cristo de la vida eterna. Estamos completamente seguros por fe que hay una resurrección, que en Cristo esto es posible. El versículo 12 es totalmente confrontante. Es quizá la expresión más fuerte de individualismo que se encuentra en la Biblia. Pese a que somos influenciados por otros, sobre lo que a nuestra vez influimos, cada persona responde ella misma ante Dios. A fin de cuentas, vivimos y morimos como individuos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces
solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. Cada uno cargará con su propia responsabilidad. Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Pero el capítulo no podría terminar sin este llamado a conocer también la necedad. ¿Cómo se viste? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuáles son sus palabras? Esta es la parte final de las exhortaciones a adoptar la sabiduría. Es una de las porciones más extensas de Proverbios. Salomón termina con una personificación de la necedad, de la insensatez, de esta adversaria de la sabiduría. Muchas veces pensamos que la insensatez ah, es válida. Podemos llegar a pensar que ser necio puede ser parte de nuestro carácter, pero no es así. La insensatez, la necedad es como esta mujer adúltera, esta mujer seductora. Y aunque esta es la verdadera naturaleza de la insensatez, ella procura imitar a la sabiduría. Y también va a llamar desde los sitios altos. También va a hacer o parecerse a la sabiduría. Podríamos llegar a pensar que en nuestros días la necedad se ha adueñado de los sitios más prominentes para hacer su llamado. Pensemos que hoy la insensatez se transmite a través de las películas, de las series, de redes sociales, el mundo de la publicidad, el mundo del entretenimiento. Es uno de los lugares donde hoy la insensatez tiene su escaño, tiene su lugar, ha acaparado esos espacios. El versículo 16 usa casi las mismas palabras que usa la sabiduría en el versículo 4. Dice a cualquier ingenuo, ven acá. Estos están abiertos al mal o al bien. Que podría pensarse que es especialmente cierto cuando somos jóvenes. ¿Qué clase de influencia están recibiendo los niños hoy? ¿Qué clase de influencia están recibiendo los jóvenes? ¿Cuál es la dieta espiritual que están recibiendo en casa? ¿Cuánto tiempo están teniendo en contacto con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo están escuchando de ella? A los insensatos les llenará ese vacío. La pregunta es, ¿con qué va a ser llenada? La insensatez ofrece mentiras. Sus aguas son dulces. Pueden ser gratificantes. Los negocios injustos prometen muchos beneficios. El mismo Satanás usó este artilugio en Génesis 3:6. Vio entonces la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El fruto prohibido era seductor. Adán y Eva dieron cuenta rápidamente de que habían sido engañados. Muchos continúan llegando a la misma conclusión, a veces demasiado tarde. Dentro de la casa de la insensatez no están los placeres prometidos, sino los huesos de hombres muertos. En la casa de la insensatez no todo es delicia, también es lloro, es perdición y es muerte.
Únicamente por gracia de Dios podemos tener esperanzas de escapar a las trampas de la necedad y entrar a la casa que construyó la sabiduría. Este capítulo concluye entonces con estas exhortaciones, estas dos invitaciones contrastantes entre sabiduría e insensatez. Ambas se personifican aquí. Ambas las hemos escuchado. Y es tiempo de que nosotros tomemos decisión. Es tiempo que decidamos a cuál de las dos invitaciones estamos dispuestos a escuchar. ¿Hemos llegado a ser necios? Lo podemos decir por la forma en la cual respondemos a la crítica. En vez de contestar rápida y agresivamente o devolver con astucia la crítica, escuchemos lo que se nos dice. Aprendamos de nuestros críticos. Este es el camino de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando conocemos a Dios. Le da un propósito a la vida porque Él la creó. Conocer a Dios no es solamente tener datos sobre su persona, sino permanecer en temor reverente y tener comunión con Él. Quiere en verdad ser sabio, conozca más de Dios. Quiere en verdad ser amigo de la sabiduría, plantee tiempo en su día para leer su palabra, para ser exhortado, para ser animado, para crecer en conocimiento y en sabiduría. Hay algo hipnótico, hay algo atrayente en la maldad, hay algo que nos llega a seducir. Un pecado nos lleva a querer otro pecado. Una conducta pecaminosa parece ser más apasionante que una vida cristiana. De ahí que muchos echen fuera la invitación de la sabiduría para probar los alimentos rápidos de la insensatez, de la necedad. No nos engañemos, el pecado es peligroso. Antes de desear el fruto prohibido, echemos un vistazo a quienes ya lo comieron y veamos los resultados de seguir la invitación de aquel banquete de la insensatez. Antes de apresurar nuestros pasos a la casa de la insensatez, observemos lo que ha pasado con aquellos que han escuchado su voz, aquellos que se han dejado seducir. Veamos cuáles son los resultados de plantar nuestra casa sobre la arena. Plantemos nuestra casa sobre roca firme. Plantemos nuestra casa sobre la palabra de Dios. Estemos dispuestos a escuchar su palabra. Estemos dispuestos a ser hacedores y estemos dispuestos a comunicar este mensaje a aquellos que están extraviados, a aquellos que están necesitando de sabiduría, a aquellos que no conocen de la palabra, de la persona y del gran Dios. Estemos dispuestos a comunicar su evangelio a aquellos que les falta sabiduría, aquellos que están entre las garras y el banquete de la insensatez y la necedad. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites hoy abrir tu palabra, Señor. Gracias porque tu bondad y tu misericordia, Señor, siempre excede, Señor, nuestras expectativas. Y hoy te pedimos, Señor, que nos sigas animando y exhortando, Señor, por medio de tu palabra, que en el transcurso del día, Señor, podamos meditar, Señor, en estos dos banquetes que ofrece la sabiduría y la necedad, Señor, y podamos nosotros decididamente tomar partida en las celebraciones con la sabiduría, ser animada y exhortada por ella, Señor, y sobre todo, siempre fieles a ti y a tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de este día, Señor, gracias por las bendiciones que ya nos has mostrado en esta mañana, Señor, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque un día
tuviste a bien enviar a tu Hijo, Señor, y a rescatarnos de esos lugares, Señor, donde estábamos, de esas condiciones donde nos encontrábamos, Señor, y fuimos rescatados y fuimos hoy plantados en el banquete, Señor, junto a ti, donde podemos tomar de tu sabiduría, de tu discernimiento, Señor, para que nuestra vida tenga un propósito. Gracias, Padre, por toda tu palabra, gracias por tu exhortación y, Señor, gracias también por tu compañía en cada tiempo. Dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestros anhelos, Señor, y todas aquellas cosas, Señor, que tenemos delante de ti como peticiones, juntamente con nuestras gratitudes, Señor. Y de todo te damos gracias y la honra solamente a ti, por medio de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.